Hola, mi nombre es Andrés Ramírez. Yo soy ingeniero y divulgador científico. He trabajado motivando a las nuevas generaciones a amar la ciencia y creo que es el momento de reconocerla como una herramienta que nos permita entender, conocer y transformar el mundo en el que vivimos para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es Conciencia Podcast. Bienvenidos a Conciencia Podcast. Esta es la segunda parte de la entrevista con Elisa Chaparro, quien es bióloga de la Universidad de los Andes y una superdivulgadora científica. Ha visitado muchas regiones de Colombia motivando a niños y jóvenes a escuchar el científico que llevan dentro. En este episodio hablamos de medicinas tradicionales, biomoléculas, clubes de ciencia y mucho más. ¡Empezamos! ¿Qué has aprendido en todo este tiempo trabajando con los 100 pies? Al comienzo, pues el trabajo en mi laboratorio, donde yo llegué en el Instituto Butantan, que es el laboratorio de química de proteínas, ellos trabajaban principalmente con quelicerados, que son las arañas, entonces trabajaban con arañas, escorpiones, etcétera, pero yo no podía por mi alergia. Entonces ellos buscaban y estudiaban el sistema inmunológico de los arácnidos y ese era mi plan. Entonces al comienzo dije, bueno, pues cuando uno va a comenzar una investigación, que lo que hace, busca bibliografía, busca información que ya exista para que sea como una brújula que te vaya guiando. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no encontré nada, porque realmente los 100 pies son animales de los que hay muy poca información. En el 2010, ya hace 10 años salió ese artículo y creo que realmente ha mejorado a partir de ese artículo, pero salió un paper, un artículo científico que decía que los animales más negligenciados por la ciencia eran los 100 pies, eran los miriapos. Y eso a mí, pues obviamente te estimula como, uy, no, pues esto es algo que se debe cambiar porque es importante tener conocimiento y además saber, es como, uy, nadie lo está haciendo, que no te voy a hacer de las primeras, eso también es chévere. Y también te da una cosa muy buena y es, nadie sabe nada, entonces tú te vuelves una experta sabiendo casi nada, pero no es nada, entonces eso es bueno. Pero también tiene la dificultad que no tienes esa brújula de los trabajos anteriores o de lo que ya se sabe. Y pues es muy importante cuando uno está desarrollando una investigación científica buscar artículos sobre el tema o buscar la información. Yo buscaba y buscaba y no encontraba nada. Lo único que encontraba era un montón de artículos en chino y en coreano y en tailandés. Y pues yo no hablo ninguno de esos tres idiomas. Pero yo hablo mal español, mal portugués y mal inglés, no, ni siquiera hablo bien ninguna de las lenguas que son mías. Y bueno, ahí empecé, y me llamaba la atención esa permanencia de por qué siguen apareciendo estos tres idiomas. Investigando, investigando, encontré que los 100 pies son animales muy utilizados en la medicina tradicional, oriental. Y involuntariamente, ya pues no tenía nada más con qué guiarme, pues esa fue mi guía, la medicina tradicional oriental. ¿Para qué usan estos animales los chinos, los coreanos, los tailandeses? Y digamos que ese camino me llevó a enamorarme de las medicinas tradicionales. Yo como buena hija colombiana, pues estoy acostumbrada a las hierbas, a que mi hijita tomes el agua panela, que mi hijita, que el limón, que la no sé qué, porque eso es algo muy tradicional de las abuelas y de las mamás de todos. Yo no. Y en ese entonces yo no sabía que eso era medicina tradicional, eso lo vine a aprender después. Yo pensé que eran mamás haciendo calzona o yerbatera, pero no, como que uno nunca, siempre asocia la medicina tradicional a los indígenas o cosas así súper lejanas y luego, sí es lo que te digo, la ciencia está en todo. Inclusive en el menjurje que la abuelita le prepara a uno para la gripa, ahí hay un montón de conocimiento y de ciencia. Entonces, sin querer, empecé a estudiar todas las aplicaciones pues, sin querer, no, ya luego fue queriendo, empecé a estudiar todas las aplicaciones de los 100 pies en la medicina tradicional y me di cuenta que los utilizaban para el tratamiento del Alzheimer, del Parkinson, de la gripa, del el hongo en los pies, o sea, era
más o menos la cura milagrosa y eso a mí me causaba mucha curiosidad porque ¿cómo es posible que en un momento en donde la farmacia y los desarrollos científicos son tan impresionantes, y más si lo piensas, son muy impresionantes en China y en Corea, donde hay farmacéuticas enormes, ¿cómo es posible que hasta el sol de hoy ellos sigan confiando y utilizando este tipo de medicamentos de una manera tan activa? Y es que el 40% de la población de allá se mantiene principalmente con medicinas tradicionales. Entonces, cuando piensas que primero son las poblaciones más grandes del mundo y el 40% lo utiliza, es importante que en lugar de simplemente juzgar y decir eso es pseudociencia, eso es magia, eso es ignorancia, eso es, no sé, ser primitivo, hay de pronto alguna explicación porque debe funcionar. La gente no es tonta tampoco, no somos los únicos, los occidentales no somos los únicos que pensamos bien y el resto es tonto. O sea, eso sería muy cretino y tonto de nuestra parte pensarlo. Entonces ahí comencé yo y planteé como por qué no le damos un soporte científico a estas medicinas y vemos por qué funciona o por qué no funciona. En ese entonces, en mi laboratorio, los que trabajaban con arañas trabajan con sistema inmunológico y terminaban trabajando con moléculas bioactivas, pero esa era su lógica. La mía fue, comencé a trabajar, a estudiar las medicinas tradicionales y terminé trabajando con moléculas bioactivas. Llegamos al mismo punto, pero por caminos diferentes. Y luego yo terminé también trabajando con sistema inmune de los 100 pies, pero, o sea, como que mi vuelta fue al revés. Yo comencé por las medicinas tradicionales, llegué a moléculas bioactivas y luego los del resto de mi laboratorio comenzaba con sistema inmunológico, moléculas bioactivas y de ver mi trabajo con medicinas tradicionales, también empezaron a buscar si había algo con arañas y pues obviamente empezamos a encontrar. Entonces sí ves como a la vida a veces pero terminamos encontrándonos esos caminos en común. Yo que encontré, pues encontré moléculas que en efecto son anticancerígenas, encontré moléculas que en efecto matan bacterias, encontré moléculas que en efecto matan virus, los que podrían explicar por qué estas medicinas de hecho funcionan. ¿Cuál es el problema? Y yo digo, porque la gente entonces dice, como entonces vámonos a comer un espaguetis de 100 pies, porque ahí está la cura contra todo. Y es como no, obviamente estas medicinas tradicionales, como no depuran las moléculas exactas, sino que te dan un montón de información para el hígado y el páncreas, porque te estás comiendo un bicho entero con un montón de moléculas buenas, pero otro montón que no, que son tóxicas, pues hay un montón hay efectos secundarios importantes. Entonces hay estudios en donde se muestra que pacientes que duran más de un año tratando sus enfermedades con 100 pies han necesitado trasplantes de hígado. Entonces, todo ese tipo de cosas no es que sea verdad o sea mentiras, sino que tienes que verlo con las gafas de los datos y de la información. Entonces, sí, funciona, claro, funciona porque existe esta molécula, porque realmente hay elementos que pueden generar los resultados que ellos están obteniendo. Pero también hay que agradecer que la ciencia se ha desarrollado lo suficiente como para poder extraer solo las moléculas buenas y poder desarrollar tal vez un medicamento y disminuir los efectos secundarios. Entonces, eso es lo que pasa cuando dos culturas o dos pensamientos se juntan. No es que uno le reste al otro o uno muestre que la otra tiene razón, sino que se alimentan y dan un producto todavía más elevado. Y creo que eso se logra cuando uno mezcla la ciencia nuestra con la ciencia ancestral. Y eso yo lo he traído el resto de mi vida. Entonces, si hablo con los guayú, una de las cosas que me encanta es que ellos el boldo que acá nosotros en Cundinamarca lo usamos para el hígado, a ellos el boldo lo llaman acetaminofén. Y si a ti te duele la cabeza, te dan un té de boldo. Y claro, o sea, si tú tienes el hígado recargado, como cuando estás con guayabo, pues lo que también te duele la cabeza. Entonces tiene empezar a ver como todas esas conexiones es muy bonito y te puede ayudar a ser mejor. No sé si mejor o peor, pero por lo menos yo creo que sí me ayuda a mí ser mejor científica, como no tener esa, porque al principio uno es medio snob con ese tipo de conocimientos, honestamente. Entonces, tener esa capacidad de no ser snob es chévere. O sea, pues por lo menos en eso, en otras cosas eres snob, pero Bueno, ¿y es cómo extraes esas biomoléculas de tus 100 pies? bien. Entonces, cojo un 100 pies. Bueno, depende de cuál.
qué es lo que esté buscando o cuál esté buscando. Entonces, como les comentaba ahorita, yo empecé a buscar mucho las moléculas que están en la sangre y por eso los anestesiaba y les sacaba la sangre del corazón. ¿Y por qué en la sangre? Porque en la sangre es donde tenemos nuestro sistema inmune, los seres vivos. Tanto, así sea más o menos desarrollado, y claro, el de los simpios es un sistema inmune mucho más sencillo que el de los humanos, pero mucho más sencillo que el de los humanos, pero pues está ahí, están las células sanguíneas, ¿no? Ahí es donde encontramos como mucha información. Obviamente en las otras órganos podemos encontrar información, pero para mí era primordial primero mirar en las células, en la sangre. Ellos no tienen sangre, sino se llama hemolinfa, la sangre de los simpios es la hemolinfa. Y entonces sacaba, extraía la sangre y lo primero que hacía era, como hacen con nuestras muestras, separaba el plasma de las células. Una vez ya tenía el plasma y las células, ya lo que hacía era, digamos, romper por diferentes mecanismos moleculares las células de estas células para que liberaran su contenido y ahí mirar qué podía encontrar. Yo estaba buscando principalmente unas moléculas que se llaman péptidos. Los péptidos son pedacitos de proteína que hacen parte importante del sistema inmunológico de los seres vivos. Entonces, los péptidos tienen actividad normalmente antimicrobianas, antivirales, y como yo estaba buscando precisamente algo que me justificara la medicina tradicional, yo estaba buscando esos péptidos activos. Entonces, busqué tanto en el plasma como en, como en los hemocitos, en las células de la hemolinfa. Pero también buscaba, digamos, cuando ya el animal estaba muy viejito, cogía, ya lo sacrificaba y hacía el análisis del cuerpo total. Siempre les quitaba la cabeza y el primer par de patas para que no se me fueran las glándulas de veneno, porque las glándulas de veneno son otro mundo, es otra información y se me podría contaminar con lo que yo estaba buscando. Entonces, ahí lo que uno hace es algo, pues yo siempre, para dar un ejemplo perfumado, ¿no? Hacía como un milkshake de 100 pies. Se hace una solución con un montón de químicos que van a garantizar que los contenidos celulares sean liberados, etcétera, etcétera. Y luego lo pasas por un colador, por un equipo que se llama cromatógrafo líquido de alta eficiencia, un HPLC, pero que al final es un gran colador molecular. Y entonces tú comienzas a separar las moléculas de acuerdo a sus características. Entonces, bueno, no, primero separémoslos por su afinidad con el agua. Entonces los hidrofóbicos salen de últimas porque están pegados al agua y los hidrofílicos salen de primeras, pero no, todavía está no muy pura mi muestra, entonces veamos por su carga o por su tamaño, y ahí vas como filtrando hasta que finalmente tienes tus moléculas separadas. Es un proceso que suena súper imposible, pero la tecnología ha desarrollado tanto que la verdad yo me demoraba 2 semanas haciéndolo. Y luego ya cuando tenía mis moléculas lo que hacía era probarlas, ¿no? Entonces ponía cada muestra que tenía estas moléculas y las ponía con bacterias que estuvieran creciendo. Y el resultado era un sí y no. Mi molécula mató la bacteria o no la mató. Mi molécula mató el hongo o no lo mató. Mató el virus o no. Y ya, o sea, eran cosas muy sencillas, eran cosas muy directas. Y una vez ya dices como, sí, esto tiene actividad, entonces sigues analizándola y bueno, pero tú quién eres, porque tú hasta ahora tienes un montón de goticas en las que tienes que tener fe de que ahí hay algo, porque son gotas que tú no tienes en tu ojo la capacidad de ver si ahí hay nada, son gotas transparentes, pero tienes que creer que ahí está tu molécula, tienes que creer, ahí está un poco que esa fe científica. Y obviamente luego ya empiezas a caracterizarlo. Entonces ya sabes que era hidrofóbico, que estaba dentro de este tamaño, pero no tienes como muchas características. Entonces lo que haces, bueno, entre muchas cosas, bueno, primero miras si la muestra realmente está pura y luego utilizas unos equipos que son los espectrómetros de masas. Es que cogen y se le disparan como energía a tu molécula para que explote. Obviamente todo esto es súper chiquito, o sea, no es como, o sea, está sonando como muy película. Y los pesos de esas subpartículas ya los tenemos muy estudiados, que son los aminoácidos, y sabemos cuánto pesa cada aminoácido, eso ya lo conocemos, gracias a otros estudios. Entonces, puedes empezar a armar como ese rompecabezas, como
esta parte está aquí, esta parte está acá, esto que voló tanto es el aminoácido más liviano, entonces esta molécula tiene ese aminoácido. Entonces empiezas a jugar como un subdocumental donde restas, multiplicas y entonces ya luego puedes decir como, ok, esta es la estructura molecular de esto que está matando esta bacteria. Vamos a las bases de datos, vamos a ver lo que ya se conoce, a ver si ya alguien la había encontrado o no. Y como en los 100 pies no había encontrado nada, todas mis moléculas eran nuevas. Yo no las inventé porque las inventó el 100 pies, pero yo fui de las primeras, yo las descubrí. Entonces tenía la oportunidad de decir nuevo péptido, o sea, descubrir una nueva molécula que antes dentro de la ciencia no era conocida. Entonces más o menos es el proceso, no sé. Y luego uno lo que hace es sintetizar la molécula para no tener que estar matando 100 pies y torturándolos. Entonces ya tienes, como ya tienes con la estructura, es más fácil sintetizarla y sintéticamente ya no necesitas al 100 pies para producirla. Y puedes producir una gran cantidad. ¿Estas moléculas tienen aplicaciones en la medicina normal? Son potenciales. Hasta ahora que de los 100 pies no hay, pero hay muchas moléculas que han sido extraídas de otros animales que, claro, que ya son utilizados. La droga para la hipertensión vino del veneno de una serpiente y vino de estudios como estas. Yo mis moléculas, pues creo que hay unas muy interesantes, unas que son antibacteriales, que matan bacterias de las que hospitalares, o sea, las que ya ningún otro antibiótico que tenemos hasta hoy las matan. Entonces, digamos, es prometedor, pero, o sea, sí es posible, pero esto es un proceso que dura años. La gente piensa que es como, ya descubrí y entonces lo pueden comprar en Colsubsidio. No, en su droguería más cercana. No, son procesos porque tenemos que analizar y digamos que eso es una de las cosas que se está hablando ahorita mucho con la vacuna, que se están saltando muchos pasos para tener rápido la vacuna y la verdad son procesos muy lentos porque cada organismo es diferente. Entonces tú te estás metiendo a tu organismo una cosa que es ajena a él. Entonces tienes que ver si va a generar un efecto secundario serio y profundo. Si es porque no sacamos nada descubriendo un antibiótico súper poderoso, pero si te quedas sin hígado o si te quedas sin, no sé, si ha habido algunas medicinas que han sido utilizadas durante mucho tiempo y luego se descubrió que generaban infertilidad, o sea, dejaban estériles a las mujeres. Entonces, todos esos estudios se demoran mucho, la gente no es como descubrí algo en el laboratorio y ya lo puedo vender, no. O sea, vienen los ensayos in vitro, vienen luego los ensayos en vivo, que normalmente son en animales, hacia la gente no le guste, es mejor probar a veces en un ratón que probar en su mamá, ¿sí? Digo yo, a mí me parece. Pero bueno, eso puede generar una discusión eterna, pero bueno, no voy a entrar en esa discusión ahora. Luego comienzan los preclínicos y son 4 tipos de preclínicos y creo que lo de los preclínicos la gente ahorita está más acostumbrada a escucharlo por todo lo de la vacuna. Entonces está el preclínico 1, 2, 3 y vamos ahorita la de Oxford, la vacuna de Oxford cayó en el preclínico 3 porque estaba generando efectos secundarios tan serios que no puede ser considerado para uso humano. Entonces digamos que muchas de las moléculas que se descubren que pueden ser muy prometedoras, se pierden en ese camino, pero pues la idea es que lleguen algún día. Desafortunadamente es tan complicado que creo que en los últimos 10 años se han descubierto 2 antibióticos nuevos a nivel mundial. O sea, no es un Sí. proceso fácil. Cuéntanos un poco qué es Clubes de Ciencia. Bien, cuando yo estaba por terminar mi doctorado, tuve una revelación muy importante y muy triste, y es que tuve que aceptar el hecho de que ser científico y hacer ciencia y la vida que yo escogí es un privilegio y no es algo que cualquiera pueda hacer, tenerlo. Y eso a mí no, pues me molestó bastante. Entonces empecé a buscar personalmente estrategias que me permitieran apoyar o aportar con alternativas de que hacer ciencia fuera algo para todos. No, o sea, si una niña en Oiva o una niña en Carcassí sueña con ser científica, que no sea algo imposible para esa niña, sino para que sea, no, que deje de ser un privilegio, sino
pues que sea algo normal y que las científicas y los científicos podamos ser cualquiera que soñemos que queremos serlo. Y suena tonto, pero pues realmente, pues yo tengo, o sea, yo estudié durante 30 años y eso no cualquiera se puede dar ese lujo, es un lujo realmente cuando te pones a pensar en eso, ¿no? Vivir de estudiar es algo que no cualquiera se puede dar ese lujo. Y me encontré con un proyecto que se llama Clubes de Ciencia Colombia, que es, de hecho es una iniciativa que nace en Estados Unidos con unos mexicanos que estaban haciendo su doctorado en Harvard y que eran los científicos como yo que querían aportar algo de vuelta a su país de origen. Entonces nace Clubes de Ciencia Internacional con Clubes de Ciencia México y a los 3 meses tenemos los primeros Clubes de Ciencia en Colombia, que es un proyecto que durante una semana científicos donan su tiempo, son voluntarios durante una semana y hacen talleres o clubes, que nosotros llamamos clubes, de una semana sobre un tema específico. Y entonces a esos clubes invitamos a niños de todas las características y de todos los backgrounds y de todas las realidades posibles en diferentes en diferentes ciudades del país, a tener una semana un club sobre un tema con un experto, con un gran científico, y eso es maravilloso. Y entonces son científicos que vienen de todas partes del mundo. Entonces un niño está teniendo clases con un chico que está haciendo su doctorado en Oxford o en Cambridge o en Sao Paulo, como yo, ¿sí? ¿No? Y también hay otro instructor, es un par de científicos que están dictando estos talleres, que está haciendo su doctorado, sus estudios o que es investigador aquí en Colombia. ¿Eso por qué? Porque es muy importante que los chicos entiendan que pueden hacer ciencia en Colombia o en la China, que realmente la ciencia te abre el mundo y te abre oportunidades y te abre el mundo, o sea, no hay otra forma de decirlo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que no que todos se vuelvan científicos de pronto. Bueno, todos somos científicos, pero bueno, es otro. Que no todos se vayan a volver estudiantes de biología o de química, sino que si uno se vuelve abogado y se vuelve el presidente de la República algún día, recuerde estos clubes de ciencia, diga, invertir en ciencia es importante. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio me enseñaron mis profesores de clubes de ciencia, o cuando se vuelvan alcaldes, o cuando estén en su casa y tengan sus hijos, le digan a sus hijos estudiar ciencia es importante y eso ya va a generar un cambio de mentalidad. Entonces, clubes de ciencia nos abre esa oportunidad y me abrían esa oportunidad. Nunca me imaginé que iba a terminar como siendo parte del equipo organizador, nunca, o sea, para mí, yo comencé como una de las instructoras que vino a dictar club, me enamoré del proyecto y ahora tengo mucho orgullo y mucha alegría de poder apoyarlo de una manera más directa en la organización. Ahora, actualmente clubes de ciencia existen en 6 países del mundo. Está en México, hagamos la cuenta, de abajo para arriba, Paraguay, Brasil, Bolivia, ahorita van a abrir en Ecuador, pero no ha comenzado, Colombia, eh, Perú, México, España y también en Arizona con los indígenas de allá. Entonces, como ves, es un mecanismo de enseñar ciencia, no es el único, no es el mejor, pero es un mecanismo, no es el peor tampoco, es un mecanismo más, pero que ha sido muy exitoso y que los chicos realmente se apasionen. En Colombia, de todos estos países, Colombia es el que más clubes hace por año y el que más niños impacta. Somos el programa más grande de todos estos países y sabemos la responsabilidad que tenemos. Una cosa muy chévere es que tenemos un gran apoyo y tenemos grandes aliados. Tenemos el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, tenemos el apoyo del SENA, pero también tenemos apoyo digamos, de coprofesores, que es de Santander, que nos ayudó a llegar a una región perdida que es Carcasí, que me da risa cuando uno habla Carcasí, casi nadie sabe dónde queda, y de hecho, honestamente, yo no sabía hasta hace 2 años. Tenemos la alcaldía de Oiva, que también fue otro aliado que nos invitó a dictar clubes en Oiva. Santander creo que está siempre muy presente. Y también nos han brindado la oportunidad de llegar a las fronteras, digamos, de ir a trabajar con los guayú, de ir a trabajar en el Amazonas con los chicos en Puerto Nariño, de ir a Tumaco, de ir a Puerto Carreño, que son regiones, digamos, con una situación de vulnerabilidad importante,
por las realidades que viven y que son niños que de muchas formas nunca se han sentido vistos por el resto del país, pues, porque sí, y que un programa tan sencillo como este de ir unos científicos que vengan de Alemania, de Estados Unidos, hacen que estos chicos se sientan vistos y valorados y verlos florecer es una cosa maravillosa. Entonces, ese es Clubes de Ciencia y este año, pues por toda la coyuntura, obviamente no vamos a poder viajar, pero igual estamos comprometidos y la idea es hacer clubes de ciencia digitales y que los chicos sigan en ese proceso de enamorarse profundamente de la ciencia, tanto como nosotros lo estamos, ¿no? Como esta es una iniciativa de científicos, hecha para científicos y hecha por científicos y para cientifiquitos, para niños científicos y jóvenes científicos. Bueno, hay un evento muy chévere acá en Colombia que se llama el Campus Party, que es un evento que reúne propuestas científicas de los chicos que están pues en el colegio y ellos se reúnen todos los años siempre es en Corferias, ¿no? Y se hace un evento grande, vienen muchos patrocinadores y bueno, es un espacio realmente muy especial. Y este año, pues, hubo una edición virtual de este Campus Party y bueno, tú participaste en la organización de este evento. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de Campus Party 2020. Bueno, pero antes para poder responderte esa pregunta, tengo que hablarte de la corporación Cientelab, porque la verdad no fue que Lisa participó en la organización de Campus Party, sino Cientelab participó en la organización de Campus Party. Nosotros como organizadores de clubes de ciencia nos dimos cuenta que necesitábamos, que queríamos hacer más por Colombia, que lo que hacíamos era importante, pero que también podíamos hacer más. Y entonces nace la necesidad y nace el deseo de crear una corporación cuyo objetivo sea utilizar la ciencia y enseñar la ciencia y divulgar la ciencia y mostrar la ciencia como una herramienta fundamental para generar un cambio sociocultural profundo dentro de las comunidades. Entonces, para lograr eso, entonces nosotros trabajamos con educación, pero también trabajamos con divulgación, trabajamos con asesorías, dictamos charlas, todo lo que nos permita hablar de ciencias. Yo digo, parecemos los testigos de Darwin, o sea, los evangelizadores de Marie Curie. Vamos por donde nos abran la puerta, entramos para hablar de ciencia, de hablar de la importancia de la ciencia y también empoderar las comunidades a las que vamos con ciencia, porque cuando tú entiendes que no necesitas grandes equipos, pero una buena idea y tener la disciplina y el pensamiento lógico para desarrollarla, puedes generar grandes cambios. Entonces, si un niño encuentra en la Guajira la forma de generar, aprende a utilizar las celdas solares y entiende que el sol puede ser una fuente de energía eléctrica, pues ya está generando un cambio importante en una comunidad que normalmente no tendría acceso a la energía eléctrica. Entonces, y eso es un cambio social fundamental. Entonces, ahí nace Cientelab. Este año, como tú comentas, nos invitaron a organizar el escenario, pues igual como si estuviéramos en Corferias, estaría separado por pabellones. Entonces, digamos, lo equivalente a un pabellón, nosotros lo llamamos palco en el mundo digital, y era el palco de ciencia y salud. Y la verdad, pues era pues al principio dudamos mucho en aceptar o no, porque no es algo lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer. Sin embargo, era una oportunidad de oro, porque era poder hablar de ciencia durante 3 días y nos dieron carta blanca, nos dijeron, enfréntenlo de la manera que ustedes crean que deban hablar. Y una de las cosas que la gente piensa que ciencia es, la limitan mucho y piensan que la ciencia es la de los de bata blanca, que están en un laboratorio con tubos de ensayo en la mano, y la ciencia es muchísimo más. Entonces nos abrió esta oportunidad de romper esos estereotipos. Entonces quisimos hablar de, bueno, qué es ser un científico, y me acuerdo que esa fue la primera conversatorio que tuvimos. Entonces tuvimos gente de todas las formas, donde hay científicos jóvenes, hay científicos que son mamás, hay científicos pues no sé, que también salen, bailan, o sea, no sé, son gente normal al final de cuentas. Entonces, romper ese estereotipo que es un científico. Y la idea es que nos propusimos mostrarles
un montón de información para que al final la gente viera la ciencia está en todo. Entonces hablamos de astronomía, hablamos de fake news, hablamos de biología, pero hablamos también de, o sea, de todo lo que pudimos saber de educación en la ciencia, hablamos sobre inteligencia artificial, hablamos, o sea, hablamos de música y como en la música hay muchísima ciencia que la gente, pues la gente piensa y separa normalmente lo artístico de lo científico y hay mucha belleza, hay mucho arte en la ciencia y lo mismo, hay mucha ciencia en el arte. Entonces hablamos con músicos maravillosos que aceptaron también esta idea loca, porque también si tú le dices a un músico, no, mira, no te quiero para que cantes, sino para que hablemos sobre cómo en tus composiciones hay matemáticas, o sea, nunca, y fueron, se pusieron a 10 y fue genial. Tuvimos una cuentera que contó una historia de amor y enseñó un montón sobre la peste negra en Italia, que fue una gran pandemia antes como esta que estamos viendo. Entonces, claro, estaba hablando de una historia de amor y que uno se enamoró del otro, pero en el cuento les enseñó un montón de información sobre la peste negra y fue también genial. Entonces, fue mostrar cómo la ciencia está en todo y hay mil formas de contar la ciencia. Y fue una experiencia increíble. Al final, claro, estamos, como dice mi mamá, para recoger con cucharita, porque pues es muy intenso, son 3 días sin parar, fueron casi 40 conferencias en total, y cada una, se acababa una y comenzaba otra, no teníamos ni 30 segundos de descanso entre una y otra. Pero fue muy lindo y creo que hubo una participación muy grande y la gente, pues, no sé si tú tuviste la oportunidad, sé que queremos, si se nos da la oportunidad de volver el próximo año, de volver a hacer esta locura, no sé si va a salir igual de bien, pero pues lo intentaremos. En realidad yo asistí a varias y como no pude estar en todas, quedaron todas ahí en el YouTube. Estoy tratando de adelantarme con todas las que no vi. Pero me gustó muchísimo el Campus Party de esta edición virtual. Yo estuve hace unos años en Bogotá en un Campus Party pues presencial y fue una experiencia realmente muy especial estar con los chicos y verlos emocionados, mostrando los proyectos en los que están trabajando. Esto fue realmente muy bonito, pero esta edición virtual también me gustó bastante. Entonces, pues muchas felicitaciones a todo el grupo de Cientelab y pues que sigan trabajando en este tipo de actividades. Yo creo que hay una cosa muy poderosa en la virtualidad. O sea, se pierde mucho, obviamente somos seres sociales y las cosas presenciales son fundamentales, como nos hemos dado cuenta últimamente. Pero la virtualidad es muy poderosa porque nos permite tener invitados de todas partes del mundo. Yo me acuerdo que teníamos un muchacho que era astronauta que estaba en Italia y cuando él se conectó para leer a las 3 de la mañana, pero si no fuera virtual, obviamente no hubiéramos podido pagarle el pasaje que para que se viniera de Italia y hablar. Y otra cosa es que permitió a gente de todo el país participar. Cuando se hace presencial, solamente, pues normalmente termina limitado al público bogotano o al de Medellín, que también tiene Campus Party. Entonces, se limita mucho. La virtualidad permite una participación de gente de todo el país y de gente que siempre había querido y no había podido estar porque no se había podido pegar el viaje. Entonces, creo que es bueno ahorita cuando pase todo esto, porque va a pasar. Tal vez no descartar totalmente la virtualidad. Bueno, Elisa, ahora quiero que me digas una serie, un documental y un libro que tú le recomiendes a las personas pues que están empezando a interesarse por la ciencia. Sí, dependiendo de la edad. Julio Verne para cualquier niño, bueno, o adulto, la verdad es que es una nota. Eh, Sí, La verdad, Julio Verne leía, no sí. sé, cualquiera de Julio Verne. Yo me enamoré de Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino. Yo Sí, digo que empezar por 20.000 leguas de viaje submarino. pueden comenzar, pero por cualquiera, pero es maravilloso. Yo tengo una cosa, pues no es científica, pero mi escritor favorito es Julio Cortázar, eh, porque irónicamente habla mucho de cien pies en sus escritos. Y yo creo que nadie se fija en eso, sino yo, pero, y porque me cae muy bien ese man. Series, fue mi chica, es que yo, de Mandalorian, Star Wars,
No, la verdad es que yo no es que sea que me ponga a ver los viajes de Darwin porque ese es mi trabajo, no, o sea, lo que te digo, ser científica es una de los factores, de las cosas que soy, no es lo único que soy. Entonces sí, no, o sea, te diría como cualquier cosa de Star Wars o de Marvel, sé que van a ser felices porque son una nota. Sí. O también me gusta ver cosas de cocina porque no sé cocinar, entonces es como bonito pensar, pero no, la verdad no puedo decir como algo científico de libros y todos, pero bueno, digamos, Libro de la Selva es muy chévere y enseña muchas cosas y también te inspira y te deja curioso. Bueno, Julio Verne, eh, Edgar Allan Poe para un día oscuro y lluvioso y miedoso, porque es medio, o sea, soy más de libros y de series sí me da pena porque en serio soy muy mundana en ese sentido. Bueno, Elisa, y ya para terminar, si alguien está interesado en contactarte, ¿en dónde te puede encontrar? Pues pueden seguir las redes de Cientelab, estamos nos ponen Cientelab, SCIENTELAB, los pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, ahí ponemos, digamos, muchas de las conferencias que nosotros estamos ayudando a organizar o que organizamos o que simplemente que nos enteramos si quieren estar pendientes de ese tipo de eventos y también de las cosas que estamos desarrollando como corporación. Y a ¿Y en mí, dónde están? ¿Están en Facebook, en Facebook, Instagram Instagram y Twitter. Y y ahí, Twitter? digamos, eso, digamos que mis redes no son tan, pues sería mi Instagram, que estoy pensando comenzar ahorita un trabajo de divulgación en mi Instagram personal. Entonces me podrían buscar como @Lisa de Cortázar, porque amo Julio Cortázar, ya les conté esa parte. Entonces, ahí pueden encontrar, pero digamos que donde yo más promociono, digamos, trabajos científicos, bueno, va a comenzar ahorita en Instagram, pero principalmente en las redes de Ciente. Bueno, Elisa, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conciencia Podcast. No, muchas gracias por la invitación. Pues básicamente echamos rulo durante una hora, estuvo buenísimo. Nos pueden contactar en Instagram como Conciencia Podcast y en Facebook como concienciapodcast.co. Recuerda que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Suscríbete y comparte. Este episodio fue producido y dirigido por Andrés Ramírez, @andres.ramirezq. Editado por Pedro Duarte, @PedroDuarte1120. El trabajo gráfico fue realizado por Vanessa Duarte, @VanarDesign. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.